muestra diferentes etapas de la vida del paciente, un paciente en sus 20s, 30s, acá en los 40s, entonces pueden ver cómo fueron creciendo de alguna manera las facciones o se fueron haciendo más toscas hasta que acá ya se observa un incremento de las porciones maxilares, así como un discreto prognatismo, y vean el incremento en el tamaño del dorso de la nariz y del grosor de los labios. O sea, vean estos labios en la foto que tienen del lado derecho contra estos labios que tienen en la foto del lado izquierdo, cuando el paciente ya tiene quizás cerca de 50 años. Entonces están más gruesos, y a eso se refiere la acromegalia, a un aumento de origen tumoral en la producción de hormona del crecimiento. La prevalencia, pues desconocida para algunas series, porque depende mucho de en dónde se haya hecho el estudio, pero se considera que de 40 a 60 casos por 1.000.000 de habitantes, 40 a 60 casos por 1.000.000 de habitantes, y se sugiere que el inicio de la enfermedad comienza entre los 40 y 50 años de edad, pero que hacia los 60 años es cuando se va haciendo el diagnóstico, y generalmente el diagnóstico ocurre unos 10 años después del inicio de los primeros síntomas. El inicio suele ser insidioso. ¿Qué significa insidioso, Eric? Que no es algo abrupto, así como un catarro, por ejemplo, o una diabetes mellitus. Es un inicio lento con síntomas que no necesariamente sugieren una enfermedad, como puede ser este cambio en las facciones o en los rasgos faciales, y puede haber un retraso en el diagnóstico de hasta 9 años. En algunos, con una prevalencia del 18%, puede detectarse la mutación del oncogen GNAS, y puede haber una mutación ganadora de función. Entonces vean cómo existe estas manifestaciones. Vean la lengua. ¿Qué les parece la lengua? Y vean el dorso de la nariz. Parecería además como si el paciente tuviese un poco de edema facial. Vean ¿cómo se llama? Los párpados. Entonces hay crecimiento acral, hay dolor, hay cefalalgia, hay hiperhidrosis palmar, todo un incremento en la función de las glándulas. Hay acrocordones. ¿Alguien sabe qué son los acrocordones? Lupita, ¿sabes qué son los acrocordones? O Arlet, Andrea. ¿Alguien sabe qué son los acrocordones? Son los que llaman los fibromas blandos, ¿no? No se lo he escuchado. ¿Los qué? Son lesiones de la piel, pero le llaman lesiones blandas. Lesiones de tejidos blandos, que parecerían como pequeñas verrugas, pero que no tienen como un pedículo y que están sujetas a la piel a través del pedículo, sino como pequeñas pápulas, pero que son lesiones verrucosas y están relacionadas con resistencia a la insulina. Ok. Y esos acrocordones pueden estar en concordancia con acantosis nigricans, que ocurre en el cuello, en las axilas, en las ingles, en la región inframamaria, en las rodillas, en los codos. Puede haber artralgias y puede haber disestesias de tipo hipoestesia. ¿Qué es una disestesia? Cristian, ¿qué es una disestesia? O Mario, ¿qué es una disestesia? Es una alteración de la sensibilidad, pero no sé. Son alteraciones de la sensibilidad, y esas disestesias pueden ser de tipo hipoestesia, o sea, hacia la baja, que el paciente siente adormecimiento de la extremidad, o hiperestesia, cuando el paciente refiere un incremento de la sensación o de la sensibilidad táctil, puede ser de las manos, por ejemplo, o de los pies,
Y esas disestesias pueden ser también con dolor. Aquí en la acromegalia no necesariamente hay dolor, hay una sensación de entumecimiento. Puede haber amenorrea en las mujeres, disfunción eréctil en los hombres, disminución del apetito sexual, apnea del sueño, derivado de un incremento de los tejidos blandos a nivel de la laringe y de las cuerdas bucales. Entonces los pacientes pueden tener un poco incluso de disfonía y pueden tener ronquido, que puede ser tan severo que les condicione apnea del sueño. Puede haber trastornos del estado de ánimo, puede haber trastornos visuales de tipo hemianopsias. Jesús, ¿cómo valoras una hemianopsia? Pues la valoraríamos justamente con la campimetría, ¿no? Con la hasta dónde campimetría. podríamos. ¿Y cómo se hace la campimetría? Bueno, ahí ya se requiere justamente un dispositivo también, pero nosotros podemos valorar. Hay campimetría, no, las campimetrías pueden ser visuales por confrontación, es decir, tú te pones enfrente del paciente, te pones al mismo nivel, se sugiere que lo hagas sentado con 2 asientos en el mismo nivel y le pides al paciente que que se tape un ojo. Entonces, el ojo que se va a tapar el paciente, él se va a tapar el del lado derecho y tú te vas a tapar el ojo izquierdo. Y después, con tu dedo puesto enfrente, le vas a pedir al paciente haciendo un movimiento en cruz para que te diga hasta dónde llega su campo visual. Y eso es una hemianopsia sin necesidad de aparatos. Evidentemente, si tú mandas al paciente con el oftalmólogo, Amado o Cristian o Karina, cuando hay sospecha de una lesión hipofisiaria que esté alterando los campos visuales, pues el oftalmólogo le va a hacer una campimetría a través de aparatos. Pero tú le puedes hacer una campimetría por confrontación con tus dedos y con tus manos, sin necesidad de ocupar algún aparato. ¿Sí, Jesús? ¿O de qué te reíste? ¿De esto que dije? No, doctora, era una risa nerviosa, pero sí entendí. Ah, ¿una risa nerviosa? Sí. ¿Y por qué la risa nerviosa? ¿Te fue mal en el examen? No, doctora, yo creo que no. Bueno, quiero pensar que no. Ok, Emily, ¿hasta aquí me estás siguiendo? Sí, doctora. ¿Y sí sabías tú que se hace la campimetría por confrontación y la puedes hacer tú en el consultorio sin necesidad de aparatos? No, la verdad no sabía. Ya pasaron por oftalmología, ya llevaron clínica, ¿no? Ya, doctora. Entonces llevaron oftalmología. Sí. Esther. Sí, doctora. Sí, llevaron oftalmo y en oftalmo no les enseñaron a hacer las campimetrías. Sí, doctora. ¿Y sí les dijeron así como les estoy explicando? Sí. Sí. ¿Qué tipo de hemianopsias puede haber? Una heterónima, una ipsilateral. Es que depende de la zona donde afecte, ¿no? De la zona que esté comprimiendo el tumor. Entonces, eso nos va a orientar hacia el crecimiento de la lesión. Entonces, en un paciente con acromegalia, en donde por definición es secundario a un macroadenoma, y habíamos dicho que los microadenomas y la diferencia entre un microadenoma y un macroadenoma hipofisiario es el tamaño. ¿Cuántos milímetros tomamos para definir un microadenoma, como los prolactinomas, y cuántos milímetros tomamos para definir un macroadenoma? ¿Quién quiere contestar? ¿Mande?
¿No era de ¿Alguien sabe? menos de 10 milímetros en los microadenomas? Exacto. Entonces, una lesión menor a 10 milímetros corresponde a un microadenoma y una lesión mayor de 10 milímetros corresponde a un macroadenoma. Cuando vimos la hiperprolactinemia y hablamos de los prolactinomas, hablamos que la mayoría eran microprolactinomas. Y en el caso de los macroadenomas, para la acromegalia, la mayoría son mayores de 10 milímetros. Y la acromegalia suele tener un crecimiento hacia arriba, es decir, supracelar, con compresión del quiasma óptico, y tiende a ocasionar hemianopsias. Por eso es importante que ustedes sepan realizar sin necesidad de instrumentos la campimetría en el consultorio antes de enviarlo para corroborar con el médico especialista, que en este caso pues es el oftalmólogo. Viene una disfunción de gonadal, porque obviamente al crecer el tumor va comprimiendo a la hipófisis y va disminuyendo la función de las diferentes líneas celulares de cada que se producen en adenohipófisis. Además, si ustedes se acuerdan, puede haber también galactorrea en el caso de las mujeres. Cuando vimos los factores de transcripción para la síntesis de hormonas en la adenohipófisis, si recuerdan, vimos que había una línea ancestral que comparten las subunidades alfas para prolactina y hormona del crecimiento. Y se acuerdan que vimos que pueden llegar a tener homología estructural las subunidades de la prolactina y de la hormona del crecimiento. Por lo tanto, cuando hay acromegalia, el 30% de los pacientes que tienen acromegalia pueden llegar a tener hiperprolactinemia derivado de que en el tumor existan células del lactotropo que también produzcan prolactina. Entonces, van a encontrar incremento en las concentraciones de hormona del crecimiento, pero además también incremento en las concentraciones de prolactina. Y eso puede hacer que en un paciente con acromegalia haya hiperprolactinemia, secundario a la producción de prolactina. Después, pueden ustedes ver también cómo aquí, entonces, era lo que les decía. La hiperprolactinemia está presente en el 40% de los pacientes. Puede haber macroglosia, que es lo que ustedes ven aquí, y vean lo que les dije de las manos. Entonces, además, la acromegalia como comorbilidades tiene al síndrome metabólico. Entonces, Yared, la principal causa de fallecimiento en el paciente con acromegalia van a ser las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles? La hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y la cardiomopatía acromegálica. Esa cardiomopatía acromegálica, Esther, está condicionada por una disfunción diastólica, es decir, alteraciones en la diástole que van a condicionar si es muy severa insuficiencia cardíaca, disminución de la fracción de eyección, crecimiento ventricular izquierdo, y los pacientes pueden terminar falleciendo por infartos. Además, derivado del incremento en las concentraciones de hormona del crecimiento y de las acciones estimulantes del crecimiento derivados del factor del IGF-1, ¿no? De la somatomedina, o el factor similar a la insulina, pues puede haber mayor predisposición para cáncer, sobre todo el de colon. Y los pacientes pueden tener hiperprolactinemia. Entonces, los pacientes que tienen acromegalia dentro del protocolo de estudio deben llevar una colonoscopía para descartar que no vaya a haber un cáncer de colon. Después, esta es cuando les di clases en inglés a los alumnos, en donde dice, dentro de la patofisiología, que el 95% de los casos la acromegalia se asocia con un microadenoma hipofisiario. El resto
No, pero esto es de la... Sí, miren, pueden tener macroglosia, un corazón acromegálico que implica el crecimiento de las cavidades y de ese crecimiento viene la disfunción diastólica, un incremento en el tamaño de los riñones y músculos, cambios deformantes a nivel de los músculos, ¿sí? Y el factor similar a la insulina va a estar elevado. Entonces, eso es lo que podemos encontrar con estos pacientes. Y el factor similar a la insulina es una proteína que puede producir, sobre todo a nivel del hígado, cambios asociados a un incremento de la gluconeogénesis, y esto va a hacer que la acromegalia sea una causa secundaria de diabetes mellitus y de hipertensión arterial. Entonces, dentro de las causas de diabetes mellitus, de diabetes de origen endocrino, ya vimos cuando hablamos de los ejes hipotálamo hipofisiarios, y la acromegalia es una de esas causas. Entonces, para el diagnóstico necesitamos hacer una determinación de acromegalia, de IGF-1. La IGF-1 va a variar en concentraciones de acuerdo a edad y sexo. Y la acromegalia puede estar falsamente disminuida en la anorexia nerviosa o en la desnutrición o en la diabetes tipo 1 o en la insuficiencia renal y hepática. Cuando tenemos acromegalia, nosotros vamos a hacer la sospecha diagnóstica a través de los estigmas clínicos. Si yo les pido, Jesús, que me digas 5 estigmas de acromegalia, ¿por dónde empezarías? Dime un estigma de acromegalia. El crecimiento de extremidades. Ale, ¿me puedes decir otro crecimiento de extremidades? De otro estigma, aparte del crecimiento de extremidades. Podría ser macroglosia. Otro, Arlet. Podría ser justo los acrocordones que vimos. Sí, otro, Heidi. Creo que podría ser, había leído que rasgos faciales toscos, algo así que era muy grande. Los toscos, ajá. Nariz alta o labios gruesos. Ah, sí. Cristian, Edsel, ¿tienes otro estigma? Sí, ensanchamiento de la lengua. ¿En cómo? Ensanchamiento de la lengua. Macroglosia. ¿Qué es la macroglosia? Cristian. Cristian, ¿me escuchas? Sí, espera. Solo que no recuerdo. ¿Mandé? Solo que no recuerdo. Pero si me acabas de decir que ensanchamiento de la lengua. Ah, sí, perdón. ¿Qué es la macroglosia entonces? El ensanchamiento de la lengua. Pues es que no se dice ensanchamiento. Es una hipertrofia de la lengua. La macroglosia, ¿en qué otro paciente encuentras macroglosia? Síndrome de Cushing. No. Vanessa, ¿en qué otro paciente? O Esther, ¿en qué otro paciente encuentras macroglosia? ¿En los pacientes con síndrome de Down? En los pacientes con síndrome de Down. Y, por ejemplo, en los pacientes con hipotiroidismo también puede haber cierta macroglosia derivado del edema que padecen estos pacientes, del depósito de mixedema, de tejido mixedematoso. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando veamos el hipotiroidismo. Entonces, debe corroborarse la medición de la IGF-1 en pacientes con sospecha, por lo menos en 2 ocasiones, y estas 2 ocasiones
pueden tener una distancia de 2 a 3 semanas. Eso lo hacemos con la medición o la cuantificación de, por lo general, en la mayoría de las hormonas, sobre todo cuando nuestra sospecha clínica no es tan elevada. El diagnóstico a través de pruebas de estimulación o de pruebas endocrinas se hace con la prueba de supresión de hormona del crecimiento, con una curva de tolerancia oral a la glucosa. Lo que yo voy a buscar es que a través de condicionarle al paciente una elevación de la glucosa, se suprima la hormona del crecimiento. Existen las llamadas hormonas contrarreguladoras. Raquel, ¿tú has escuchado hablar de las hormonas contrarreguladoras? O Emily, ¿has escuchado hablar de ese término de hormonas contrarreguladoras? No, doctora. Bueno, las hormonas contrarreguladoras son aquellas que se producen o que se liberan en la circulación ante un estímulo que haya producido estrés en el cuerpo. Ajá, o sea, un estrés físico o un estrés traumático, por ejemplo, o un estrés crónico derivado de alguna enfermedad que esté ocasionando una alteración lo suficientemente moderada, severa en el paciente, como que la diabetes mellitus, por ejemplo. Entonces, la diabetes mellitus va a condicionar cierto grado de estrés y va a condicionar una elevación de la glucosa. La glucosa va a hacer que se inhiban estas hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras van a ayudar al organismo a estar frente a ese estrés, entonces van a elevar la glucosa, van a elevar la presión arterial, pueden elevar la síntesis de catecolaminas, de adrenalinas, de cortisol. Entonces esas hormonas contrarreguladoras son la hormona del crecimiento, van a ser el cortisol, por ejemplo, ¿ah? O van a ser el cortisol. Entonces, al darle yo glucosa a un paciente, 75 gramos de glucosa, lo que voy a condicionar en condiciones normales, o sea, si yo a ustedes les hago una curva de tolerancia oral a la glucosa y ustedes no tienen acromegalia, en el momento en que suba el estímulo de glucosa y hagan hiperglucemia, la hormona del crecimiento se va a ver inhibida. Si la hormona del crecimiento está siendo producida por un tumor, ¿se acuerdan que les dije que los tumores no tenían una capacidad o tenían perdida el ciclo circadiano de las hormonas y producían la hormona en forma constante? Entonces, cuando se trata de un tumor productor de hormona del crecimiento, la hormona del crecimiento va a estar persistentemente alta. En el momento en que yo le meta el estímulo de glucosa a través de los 75 gramos de glucosa en la curva, la hormona del crecimiento en un paciente con acromegalia no se va a suprimir. En un paciente que no tiene acromegalia, o sea, un paciente sano, sí vamos a suprimir la hormona del crecimiento. Entonces, es una curva en la que yo le doy al paciente en ayuno 75 gramos de glucosa, que actualmente ya vienen en sobrecitos diluidos con agua. Es una solución dulce, a veces le pueden poner sabor o a veces solamente es el azúcar, el agua dulce. El paciente se la toma y para esto se tienen que hacer por lo menos 5 mediciones, Froilán. Se hace una medición de hormona del crecimiento basal, es decir, en ayuno, a la hora, a las 2, a las 3, a las 4 y a veces hasta las 5 horas después de la administración de la curva de tolerancia. Después se va a hacer un promedio y se va a ver en cuál de estas 5 tomas hubo una mayor elevación de la glucosa y se va a hacer también una medición de hormona del crecimiento.
con la mayor elevación de glucosa en la curva debe haber una mayor supresión de hormona del crecimiento. Si yo en las tomas de sangre que haga veo que hay elevación de glucosa, pero que no hay supresión de hormona del crecimiento, puedo tomar como positiva la prueba y decir que el paciente tiene acromegalia. Los valores normales, generalmente de la hormona del crecimiento, son menores a 0.5 nanogramos por mililitro. Hasta un 4% de los pacientes con acromegalia pueden dar falsos negativos, es decir, una prueba negativa que es falsa, lo cual es infrecuente, por eso se dice que es un 4%, y solamente que esta prueba no debe realizarse en pacientes que tengan diabetes y que estén descontrolados. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya van a tener hiperglucemia, y si yo les condiciono una mayor hiperglucemia a través de la curva, les puedo ocasionar una descompensación de la diabetes. Entonces, ¿en ellos qué hago? En ellos lo que voy a ver es que a pesar de la hiperglucemia que ya tienen por descontrol de la enfermedad, porque no están tomando tratamiento o porque no siguen un plan de alimentación, ellos, aunque estén descontrolados, van a tener elevada la hormona del crecimiento. Y esto puede servir también para ayudarles a entender por qué los pacientes, por ejemplo, los niños que desarrollan diabetes, pueden tener alteraciones del crecimiento. O sea, las niñas y los niños que tienen diabetes y la tienen mal controlada, pueden tener un retraso en el crecimiento asociado a una inhibición de las concentraciones de hormona del crecimiento. Y al mismo tiempo, derivado de esto, pueden llegar a tener retrasos en la pubertad. Y esto es por la hiperglucemia. Entonces, otra vez, el diagnóstico por pruebas de supresión o de estimulación por pruebas bioquímicas para la acromegalia se hace con la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos. Entonces, para la próxima clase me van a investigar, por favor, cómo se hace esta curva. Entonces, le van a poner curva de tolerancia oral a la glucosa para acromegalia. Ustedes tienen que saber cómo se hace la curva porque también es la prueba con la que nosotros hacemos el diagnóstico definitivo de diabetes en un paciente en el que tenemos alta sospecha para diabetes. Entonces, esa curva la van ustedes a llegar a solicitar en algún momento de su vida, aunque no sean endocrinólogos, si tienen la sospecha en alguien, no que tenga acromegalia, que tenga diabetes. Entonces, de aquí, para la próxima semana me van a decir cómo se hace la curva y yo les voy a decir cuáles son los, me van a decir también cuáles son los valores para diabetes y yo les voy a decir cómo se hacen para el caso de la acromegalia. ¿Sí me entendieron, Melanie? Sí, doctora. Ok. Entonces, miren, aquí tenemos una imagen, es un corte coronal de una resonancia magnética en donde tenemos ambos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ambos ventrículos, y vean aquí cómo tenemos el quiasma óptico, el tallo hipofisiario y cómo está la hipófisis. Del lado, esto es en la imagen del lado izquierdo, del lado derecho vemos a un paciente igual con un corte coronal en donde tenemos un crecimiento del lado derecho de la hipófisis que se ve por una zona hipointensa, que es la zona más oscura, y una zona hiperintensa, que es la zona del lado izquierdo, y vean cómo no se alcanza a ver el tallo hipofisiario. Entonces es una persona con un diagnóstico de acromegalia y un crecimiento Arlet hacia arriba o un crecimiento supracelar con obliteración del tallo hipofisiario y cierta compresión del quiasma óptico. Entonces, dentro de la evaluación inicial de los pacientes con acromegalia tenemos que solicitarles glucosa, bueno, una química sanguínea que incluya glucosa, nitrógeno ureico, creatinina, ácido úrico, hacerles un perfil de lípidos, porque
con la acromegalia puede haber dislipidemia, hacer determinación de calcio y de fósforo sérico. Los pacientes con acromegalia y dentro de las alteraciones de laboratorio que también pueden tener hipercalciuria, hiperfosfaturia, se pueden llegar a tener litiasis. Hay que hacerles una colonoscopía por el riesgo incrementado de desarrollar cáncer de colon y sobre todo si el paciente tiene algún otro factor de riesgo. ¿Qué factores de riesgo conocen para cáncer de colon, jóvenes? Melissa. Consumo de carnes rojas. ¿Podría ser el estreñimiento? El estreñimiento crónico. ¿Qué otro derivado igual, bueno, que acompaña el estreñimiento? Heidi. Edad. ¿Otra? La edad, bueno, una dieta baja en fibra, ¿no? O una dieta alta en grasas saturadas, por ejemplo, o en alimentos con una alta cantidad de conservadores, con grasas trans. El antecedente familiar también, antecedentes de pólipos en el colon, un electrocardiograma. ¿Por qué creen que sea importante, Esther, hacerles un electrocardiograma a los pacientes con acromegalia? O sea, ya que tenemos el diagnóstico dentro de su evaluación inicial. Porque quedamos que la principal causa de fallecimiento en los pacientes con acromegalia, ¿cuál es? Los infartos. El infarto. De enfermedades cardiovasculares. Entonces, al momento del diagnóstico, y ya les dije, el diagnóstico se puede retrasar hasta 10 años. Entonces, si el diagnóstico se retrasa 10 años y cuando se detecta la acromegalia o se consigna la acromegalia ya con una resonancia magnética y un tumor, el paciente dice que hace 5 años le detectaron hipertensión arterial, pues tengo que hacerle un electrocardiograma para saber, al menos para empezar, si por el electrocardiograma hay arritmias, hay datos indirectos de crecimiento de cavidades, ¿no? Con complejos QRS grandes, por ejemplo, o de alto voltaje, datos de crecimiento del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, sobrecarga sistólica también, una radiografía de tórax. ¿Por qué? Pues igual, si estoy diciendo que tienen apnea del sueño, ver que no haya cambios en el patrón del tejido pulmonar, que no haya puede haber datos indirectos también de cardiomegalia a través de una radiografía de tórax. Tienen que ser valorados por un cardiólogo, evidentemente, y tengo que hacer una valoración de los ejes hormonales. ¿Por qué? Si se trata de un macroadenoma, Jared, es decir, de una lesión, Alejandra, que mida más de 10 milímetros, yo tengo que descartar que al momento del diagnóstico no haya disfunción de cualquier otro eje hormonal, es decir, de cualquiera de las otras hormonas que se producen en la adenohipófisis. Karina García, ¿qué hormonas son las que se producen en adenohipófisis? ¿Te acuerdas? Andrea, ¿le quieres ayudar? Sí, pues sería la corticotropina, la hormona de crecimiento, la luteinizante. Bueno, no, la hormona de crecimiento sí se produce ahí, pero ya en el paciente que tiene acromegalia le voy a pedir un perfil hipofisiario para ver que no haya ningún otro déficit de ninguna otra hormona. Entonces, ¿qué le voy a pedir? ACTH, ¿qué otro le voy a pedir? Su hormona de crecimiento ya no, porque ya vi que está alta. Prolactina, si no se le ha pedido, pero yo sé ya con esto que estoy viendo en clase que la prolactina puede estar elevada hasta en un 40% de los pacientes que tienen acromegalia. ¿Qué otra cosa le voy a pedir? Una TSH para ver si no hay problemas de hipotiroidismo secundario. Dijiste ACTH, también. Derivado del crecimiento tumoral puede haber compresión de la hipófisis o destrucción del tejido hipofisiario normal y puede haber un hipocortisolismo secundario. Entonces tengo que ver cómo está esa ACTH. Las gonadotropinas, LH y FSH, si ya dijimos también
que por efecto tumoral hay compresión de la glándula, y dentro de, cuando vimos la clase de neurohipófisis, en donde vimos que las células del gonadotropo comprenden un 15% aproximadamente de la hipófisis, pues obviamente la FSH y la LH van a estar abatidas en el paciente con acromegalia. De ahí que tengan amenorrea las mujeres o que tengan impotencia los hombres, ¿no? Ambos pues, van a tener problemas de fertilidad. Y además, bueno, tengo que ver si tienen una falta de ACTH, pues el cortisol va a estar bajito. Tengo que ver si es necesario darle prednisona, si es necesario darle hormona tiroidea, ¿no? Por un hipocortisolismo secundario o un hipotiroidismo secundario. Tengo que ver la polisomnografía por el antecedente de apnea obstructiva del sueño y tengo que hacerle un ultrasonido de hígado y vías biliares por si llego a utilizar un medicamento que se llama peglisoman, que puede elevar las enzimas hepáticas. Los objetivos del tratamiento en un paciente con acromegalia incluyen resolver los efectos compresivos del tumor, como a través de la disminución del tamaño con medicamentos que me ayuden a disminuir el tamaño del tumor o a través de la cirugía. En el examen venía una pregunta, que la respuesta era somatostatina. ¿Se acuerdan de esa pregunta del examen, Emily? Que decía, hormona que es capaz de inhibir al resto de las hormonas hipoficiarias, o algo así decía la pregunta, no me acuerdo. ¿Sí te acuerdas, Raquel? Sí, doctora. Entonces la respuesta, bueno, espero que hayas puesto somatostatina. Tengo que resolver las manifestaciones clínicas de la hipersomatotropinemia, es decir, derivadas del incremento de la hormona del crecimiento en sangre, como la diabetes. Tengo que darle tratamiento para la diabetes al paciente, ya sea metformina, ya sea insulina. Tengo que resolver si hay alteraciones, por ejemplo, del túnel carpiano, ¿no? Que dan como manifestaciones las disestesias. Tengo que ver si tengo que darle tratamiento para la hipertensión arterial, para la dislipidemia. Entonces, acuérdense, acromegalia se relaciona con síndrome metabólico, síndrome cardiometabólico y un incremento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Entonces, los pacientes con acromegalia no se van a morir muchas veces por el tumor per se, se van a morir de las complicaciones cardiovasculares que puedan tener. Tengo que preservar la función hipoficiaria y si no la puedo preservar porque se conserve la hipófisis, pues tengo que dar la sustitución hormonal que el paciente requiera y tengo que ayudar a disminuir la tasa de mortalidad. Actualmente pues los tratamientos han mejorado con mucho y la disminución de complicaciones también. Entonces, la curación se da en el 80% de los pacientes en quienes se encuentran los microadenomas y en un 50% de quienes se encuentran los macroadenomas. Se pueden dar análogos de somatostatina. ¿Qué significa análogo? ¿Que sea semejante? Bueno, en farmacología supongo que vieron que los análogos o agonistas son fármacos que tienen eficacia y afinidad. Los agonistas tienen afinidad por los receptores y además, al unirse al receptor, producen el efecto de la hormona endógena. Entonces, sustancias como el octeótride y el anreótide se pegan a los receptores de somatostatina y como tienen afinidad y eficacia igual que la somatostatina, van a provocar un efecto somatostatina-like, es decir, una inhibición de la producción de hormona del crecimiento por el tumor. Y al producir una disminución de la producción de hormona del crecimiento por el tumor, también voy a favorecer una disminución en el tamaño del tumor. Si, Lupita, yo disminuyo el tamaño del tumor,
al cirujano, al neurocirujano, le va a ser más fácil operarlo. ¿Puedo dar agonistas dopaminérgicos? Que era otra pregunta del examen. Los agonistas dopaminérgicos, es decir, los fármacos que se unen al receptor de dopamina, favorecen la liberación de dopamina y con ello disminuyo la producción de ¿qué? ¿O de qué hormonas puedo disminuir la producción? Si incremento el tono dopaminérgico en sangre, Melanie. Prolactina. Puede ser de la prolactina. ¿Y de qué más? De la hormona del crecimiento. Entonces, si yo le doy un agonista dopaminérgico a un paciente con acromegalia, le voy a ayudar a disminuir el tamaño del tumor. ¿Ok? Ya vamos a acabar para que no se duerman. O los antagonistas del receptor de hormona del crecimiento, como el pegvisomant, que pueden ocasionar alteraciones a nivel hepático. Entonces, los análogos de somatostatina son análogos de acción larga y tienen alta especificidad a los receptores tipo 2 y tipo 5 de la somatostatina. Hay hasta 5 tipos de somatostatina. Pueden normalizar la IGF-1 en un 35%. El cabergoide, que ya no lo vimos cuando la prolactina solo lo mencionamos, es útil en el 30% de los casos y puede ayudar solo o en combinación con análogos de la somatostatina. Y el pegvisomant es un antagonista del receptor de hormona del crecimiento. Entonces, el pegvisomant, si yo se lo administro a un paciente, Arlet, ¿a qué receptor se va a pegar? ¿Cómo? A los receptores. Ajá, sí, el receptor de hormona y crecimiento. Exactamente, pero no para favorecer la secreción de hormona del crecimiento, sino para no permitir que se produzcan los efectos de la hipersomatotropinemia en el cuerpo y que no se siga liberando hormona del crecimiento. Y ayudan entonces a disminuir también el tamaño del tumor. Los pacientes mejoran mucho clínicamente con el pegvisomant porque se mejoran, o sea, bloqueamos los efectos del incremento de la hormona del crecimiento. Entonces mejora la diabetes, mejora la hipertensión, mejora la dislipidemia, se normalizan las concentraciones de IGF-1. Estos son algunos de los tratamientos que pueden ser. Aquí estamos hablando de del pegvisomant. La radioterapia es otra posibilidad en los tratamientos, en los pacientes que ya recibieron cirugía y que quedaron todavía con remanente tumoral. Existe la radioterapia. Para aquellos que quieran hacer radioterapia como especialidad, pueden hacerla, les va bien y tienen chance de hacer pues muchos tratamientos. La radioterapia tiene un efecto que puede durar hasta 5 años, puede ocasionar como consecuencia un panhipopituitarismo. Y Lupita, ¿cuál es el diagnóstico de panhipopituitarismo? O Esther, ¿cuál es el diagnóstico de panhipopituitarismo? Porque eso creo que también venía en el examen. ¿Sería el cese de 2 o más líneas hipofisiarias? Así es, exactamente, muy bien. Entonces hay que estar en vigilancia de los pacientes que van a radioterapia por acromegalia para ver que no vayan a hacer panhipopituitarismo si no lo habían hecho antes. Y para terminar, el gigantismo. Esther, ¿me puedes, o tú, Alejandra Rodríguez, ¿me puedes leer lo que dice esta diapositiva, por favor? Dice exceso de hormona de crecimiento en menores de 18 años. Puede ser iatrogénico o adenoma hipofisiario. El cuadro clínico es talla alta, 20% con síndrome de McCune-Albright, que es una hiperplasia de somatotrofo. O en niños que están con 35, más de 35 de talla. Más de 3 desviaciones estándar de la talla que les corresponde de acuerdo a la percentila en la que debe correr su crecimiento por edad.
Entonces, a ver, tú, Ale, que estás leyendo la diapositiva, ya hablé de acromegalia. La acromegalia es un tumor hipoficiario secretor de hormona del crecimiento que ocurre en el adulto. El gigantismo, Yaret, es un tumor hipoficiario también que ocurre ¿en quién? En los niños, Yaret. Entonces, si de pronto se te llega a ocurrir ser pediatra, pues te pueden llegar niños en los que tengas que descartar gigantismo porque tengan un incremento de pronto brusco del crecimiento y encuentres que la talla se encuentra más de 3 desviaciones estándar de la talla que le corresponde para su edad. Acuérdate que por edad ellos deben correr la talla de crecimiento en la percentila 50, 75 del resto, comparado con el resto de los demás niños de su edad. Entonces, el diagnóstico diferencial del gigantismo va a ser con una redundancia del cromosoma Y, o con un síndrome de Marfan, o con una homocistinuria. Y el cuadro clínico va a ser semejante al de la acromegalia. La diferencia, pues, es la edad. La diferencia también, Yaret, ¿qué les va a pasar a los niños con gigantismo a diferencia de los adultos? Quienes sí crecen y quienes no crecen con el tumor productor de hormona del crecimiento. ¿Los que tienen acromegalia adultos o los que tienen gigantismo niños? No sé, los adultos. Los adultos no crecen, no. Si No, a un perdón, adulto los niños. Los niños se vuelven gigantes, por eso se llama gigantismo. O sea, ellos no los vas a ver con rasgos de acromegalia, o sea, así con la cara tosca o la macroglossia. ¿A quiénes sí vas a ver con la macroglossia y la acromegalia? O sea, que les crecen las manos y los pies. A los adultos, porque esas porciones del cuerpo, así como las orejas, el dorso de la nariz, la lengua, los labios, esas sí siguen creciendo a tus 20, 30, 40, 50, 60, 80 años. Entonces, si ahorita piensen en sus abuelitos, cómo tienen el dorso de su nariz, cómo tienen los labios. Seguramente el dorso de su nariz es de una nariz mucho más grande, más ancha de la que tenían cuando tenían 20 años. Entonces, esas porciones del cuerpo crecen en la edad adulta y en los pacientes con gigantismo, los niños no van a tener ese crecimiento acral, los niños van a ser niños gigantes, o sea, niños de más de 2 metros, Andrea. ¿Sí? ¿Me entienden la diferencia? Entonces, el gigantismo es el tumor de productor de hormona de crecimiento que ocurre en los niños que todavía tienen cartílago de crecimiento. La acromegalia es el crecimiento de los tejidos blandos o de las zonas sacrales del cuerpo, en donde ya no hay cartílago de crecimiento y ya no pueden crecer. Ambos son tumores, ambos son productores de hormona del crecimiento y ambos pueden ocasionar problemas cardiovasculares que va a ser la causa principal de fallecimiento. Entonces, para la próxima clase me van a investigar cómo se hace la curva de tolerancia oral a la glucosa. Y para la próxima clase, ¿qué vamos a ver de acuerdo al programa, Andrea? ¿Te lo sabes? Sí, para la próxima clase vamos a ver tiroides, fisiología. Pues vamos a ver, o sea, sí vamos a ver parte de la fisiología, pero tenemos que ver las partes de hipertiroidismo y de hipotiroidismo. Ahorita voy a ver si ya les mandé el artículo de las emergencias endócrinas y no se los paso ahorita, donde viene la tormenta tiroidea y el coma mixedematoso. ¿Sale? Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, cuídense.